Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional presenta El Vigía, un programa que contrasta de forma crítica y analítica el trabajo académico generado en la Escuela de Planificación y Promoción Social con los problemas sociales, comunales y nacionales. Bienvenidos a un nuevo programa del Vigía. Hoy nuestro compañero Roberto y don Efraín no nos acompañan, pero sin embargo vamos a salir adelante con nuestro programa. Hoy tenemos un invitado especial, es un académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social, el señor Michael Arroyo, y vamos a hablar de un tema importante, no solamente para la Escuela de Planificación, sino para todo el país. Vamos a hablar de medio ambiente. Michael, bienvenido al Vigía. Hola Jorge, muchísimas gracias por la invitación al programa. Un placer estar acá en una experiencia más de El Vigía. El Vigía, la mirada estratégica. Hablando sobre medio ambiente, con nuestro invitado, el académico Michael Arroyo. Michael, tú conoces que en la Escuela de Planificación y Promoción Social hemos estado tratando a través del programa El Vigía mostrar todas aquellas experiencias positivas, sobre todo respecto a el quehacer académico, no solamente de los docentes, sino también de los estudiantes, de los administrativos, de tal manera de que pueda servir a toda la comunidad herediana y nacional de estas experiencias. En ese sentido, me gustaría empezar contigo, que nos cuentes cuál es tu disciplina, dónde te formaste, cómo te vinculaste con la Universidad Nacional. Ok, bueno, pues mi disciplina profesional es la biología y mi formación base, y estoy muy orgulloso de que así sea, ha sido la Universidad Nacional. Sin embargo, también he tenido formación profesional en la Universidad Estatal a Distancia y recientemente en la Universidad Técnica Nacional, UTN. ¿Y cómo te vinculaste con la Escuela de Planificación? Eso fue alrededor del 2013, porque la escuela siempre ha tenido una preocupación por incluir la temática ambiental dentro de la planificación como disciplina, ¿verdad? Dentro de la carrera de planificación hay una serie de cursos sobre medio ambiente. Correcto, hay concretamente dos cursos muy dirigidos a ambiente, ¿verdad? Ambos yo los imparto. El primero de ellos es ambiente y desarrollo. Y digo el primero de ellos porque justamente en esa secuencia es que ocurre el desarrollo de los cursos. Primero entonces ambiente y desarrollo y posteriormente evaluación de impacto ambiental. ¿En qué niveles das esos cursos, Michael? Esos dos cursos son del cuarto nivel de la carrera. Perdón. Ya son los últimos años de los estudiantes en donde efectivamente me imagino que la parte de la realidad, del abordaje de la realidad, es algo importante de analizar en esos cursos. Correcto, es el último año de su grado en planificación económica y promoción social, y efectivamente ya para ese entonces tienen algo de experiencia en campo y se han involucrado al menos en un par de experiencias en proyectos que atienden a la realidad nacional, y efectivamente resulta estratégico involucrar ahí en ese momento que ya tienen experiencia en campo con comunidades la temática ambiental. Muy bien. El Vigía, mirando hacia el futuro. Michael, continuando con el tema de medio ambiente, tengo conocimiento que tú participas en la Escuela de Planificación y Promoción Social en algunos proyectos, en algún programa inclusive de hace mucho tiempo. ¿Cuál es ese programa? ¿Cuáles son esos proyectos en los cuales participas y que abordas este tema del ambiente? O que se abordan el tema del ambiente. Sí, bien, la escuela, como les decía, para la escuela es un eje transversal, la temática ambiental, pero concretamente tiene un programa que se ocupa en particular de esa temática. El programa es Cambios y bueno, tiene una trayectoria ya de al menos un par de décadas, y dentro de ese programa pues tenemos distintos proyectos asociados más directamente a lo que es la temática ambiental.
Podría mencionar acá uno aún vigente, que es un proyecto sobre servicios de los ecosistemas en nuestra gran área metropolitana. Servicios de los ecosistemas entendidos como aquellos beneficios que obtenemos de los ecosistemas aún presentes en nuestra gran área metropolitana, ecosistemas naturales. Estamos claros con que es un área principalmente urbana, pero aún quedan algunos remanentes de bosque, etcétera, que le ofrecen beneficios, ¿verdad? Esos son los servicios que le otorga la gente. También estamos a la espera de desarrollar un proyecto en la zona Caribe, un proyecto sobre gestión del riesgo, que es otra de los grandes ejes que tiene este programa Cambios de la Escuela de Planificación, y gestión del riesgo asociada a erosión costera en el Caribe de Costa Rica, ¿no? Eso en asociación también o en participación con escuelas como la de Geografía, acá de la Universidad Nacional, y también Escuela de Topografía. Siempre dentro de la temática ambiental podríamos mencionar otro vigente dentro del programa Cambios y para la escuela misma, ¿verdad? Y que se refiere a la co-construcción comunitaria de políticas para el desarrollo, eso en la región chorotega del país. Por supuesto que esas políticas de desarrollo tienen un fuerte enfoque ambiental, ¿verdad? Entonces también desde ahí. ¿Qué equipo integran? Porque mencionaste varios proyectos, son temáticas bien diversas que están abordando. ¿Qué equipo integra Cambios? Bueno, el equipo profesional de Cambios es multidisciplinario, como es característico en una disciplina como la planificación, y allí tenemos, por ejemplo, un profesional en administración, tenemos, por supuesto, planificadores. En su momento tuvimos una persona del área de psicología que trataba mucho el tema de gestión del riesgo también, pero abordado desde la mirada de la psicología. Y claro está que mi persona también como biólogo. Ok. Además entonces de los proyectos que ustedes nos mencionan de Cambios, que es el programa marco, ¿realizan algún tipo de asesorías, de consultorías que hayan dado para algunas instituciones? Claro, recientemente, ¿qué te digo? A finales del año pasado terminamos una asesoría para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, donde introdujimos en ese momento introdujimos la variable ambiental dentro de los planes de conservación, desarrollo y restauración vial. Y concretamente lo que trabajamos con este ministerio fue temas de pasos de fauna, por ejemplo, la importancia de que nuestras vías cantonales cuenten con este tipo de estructuras que facilitan el paso de fauna, y también con ello la importancia de que las vías tengan un diseño particular o más bien adecuado a cuando se encuentran cerca de áreas protegidas, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de los cantones. Porque me imagino, una de las principales problemáticas que tienen las vías en este país es que las muertes que hay de animales de vida silvestre es impresionante, y que eso como que se ha dejado a un lado por parte del conductor, y entonces la idea es que tomar más conciencia al respecto y poder hacer un mejor control de esas problemáticas. Por ahí va. Correcto, efectivamente en el país tenemos una tasa frecuente de atropellos de fauna silvestre, ¿verdad? Este tipo de fauna que no es doméstica, y pues es importante tanto la concientización de la población como la implementación de infraestructura que facilite el paso de fauna por las carreteras, ¿verdad? Tenemos ejemplos importantes ya en el país, como por ejemplo el nuevo tramo entre Cañas y Liberia. Ahí hay tanto pasos aéreos como subterráneos, pero eso para una vía nacional. En este proyecto o en esta asesoría que te comentaba para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ahí estábamos trabajando con vías cantonales y la necesidad de que también esas vías cuenten con infraestructura que facilite el paso de fauna, ¿no? El Vigía, la mirada de la planificación. Continuamos con Michael hablando sobre medio ambiente. Michael, actualmente el tema del agua,
el tema del agua, inclusive a nivel de nuestra universidad, lo hemos vivido en carne propia, porque han tenido ya varias veces que cerrar la Facultad de Ciencias Sociales porque no hay agua. Es decir, sabemos que este es un problema que no solamente en aquellos barrios marginales, que es donde aparentemente se asume más esa problemática, sino que ya también aquí en el área central de Heredia lo estamos viendo. Entonces, este es un tema que cuando hablamos de medio ambiente creemos que solamente es proteger los animales, ¿no? Hay una serie de aspectos que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con la misma luz, que tienen que ver con el sonido, contaminaciones que en estos momentos estamos dejando pasar desapercibidas y que es importante retomar y considerar. ¿Cuál es tu apreciación respecto a 2-3 puntos sobre los cuales el tema de medio ambiente esté afectando a la ciudadanía costarricense? Sí, bueno, en términos generales, el problema principal, diría yo, parte de nuestros valores, ¿verdad? Valores entendidos como esa ética en la necesidad o en la responsabilidad más bien que tenemos de proteger el ambiente, ¿verdad? Y no partir de que efectivamente estamos frente a recursos, porque ahí empieza todo el problema. Cuando denominamos a algo recurso, pues bueno, es para nuestra utilización, para nuestro beneficio y solamente perdemos de vista el derecho que tiene por sí misma la naturaleza a una existencia continuada. Entonces, y no solo para Costa Rica, en realidad eso es un tema mundial por trabajar un cambio cultural donde nos sintamos más bien parte de la naturaleza, ¿verdad? Eso hay que trabajarlo mucho, como te decía, internacionalmente y por supuesto que acá en Costa Rica. Unido a ese cambio cultural que nos hace falta, más conservacionista del mundo natural, de los ecosistemas naturales, está el tema de que también tenemos algunas limitaciones en cuanto a el desarrollo de información. Por ejemplo, en el caso concreto que anotabas del agua y la escasez, que es un problema que por supuesto afecta no solo la gran área metropolitana, sino el país completo, ¿verdad? O la región, podríamos bien hablarlo. Y es que nos ha faltado información, por ejemplo, de ubicar, ubicar concretamente dónde se encuentran nuestras zonas de recarga, ¿verdad? Porque esos estudios generalmente tienen un valor económico alto. Entonces, cuando no conocemos cuáles son nuestras zonas de recarga, concretamente, bien delimitadas, ahí empiezan los problemas porque al no conocer cuál es efectivamente esa área de recarga, pues incurrimos en una serie de prácticas que probablemente, y ya tenemos algunos hechos que nos señalan que así es, incurrimos en prácticas poco apropiadas para esas zonas de recarga, ¿verdad? Entonces eliminamos alguna cobertura vegetal que es idónea para que cuando llueve se recarguen nuestros mantos acuíferos y al hacer esto, pues ya después recargar esos mantos se vuelve mucho más difícil y experimentamos los problemas que hemos estado viviendo concretamente y lastimosamente dentro de nuestra propia universidad con la escasez del recurso hídrico. Qué bien, me parece muy atinente tu planteamiento cuando uno inicialmente encuentra las propuestas que hay, que es ahorremos, que es no gastemos tanto, cuando no hemos tomado conciencia de que no es solamente un recurso que estamos utilizando, sino que eso es parte del ecosistema en el cual nosotros convivimos y que debemos tomar conciencia de que eso hay que respetarlo y que si lo respetamos y lo cuidamos, efectivamente podemos hacer un uso racional de eso. El Vigía, el arte de la planificación. Continuamos con el máster Michael Arroyo hablando sobre el tema de medio ambiente. Michael, en la Escuela de Planificación tú llevas varias tutorías en proyectos de tesis con esta temática. ¿Qué nos puedes comentar de esas experiencias? ¿Cómo sientes el abordaje que desde los estudiantes hacen de esta temática? ¿Se está ya consciente del abordaje de esas temáticas o apenas se está empezando a trabajar sobre la temática?
No, yo siento que ya la escuela pues sí tiene una trayectoria de trabajo en el área ambiental y efectivamente lo que vivimos en la actualidad es un reflejo de esa trayectoria porque hay cierta variedad en los proyectos que se trabajan. Te podría decir que, por ejemplo, eh, estoy involucrado en una tesis asociada a el manejo de residuos sólidos, ¿verdad? Y más allá de Heredia, incluso, eso es para el Cantón Central de Cartago, en centros de atención a la persona adulta mayor, ¿verdad? Que, bueno, es toda esa parte de la población a la que también debemos dedicarnos. Ajá. Y particularmente su salud y como parte de su salud la gestión integral de residuos sólidos. Eso es, digamos, un área que se encuentra dentro de los trabajos finales de graduación de la Escuela de Planificación. Otra, ya algo distinta, es más vinculada a la extensión que hace la escuela. Y, por ejemplo, con la Reserva Forestal de Grecia, estamos trabajando con ellos en el desarrollo de un plan de educación ambiental enfocado bajo el concepto de servicios de los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, porque en los alrededores de la reserva, como en muchos otros sitios de nuestro país, es necesario fortalecer, si no en todo el país, el concepto de servicios de los ecosistemas, ¿verdad? ¿Qué beneficios obtengo yo de los ecosistemas? Y por lo tanto, debo velar por su protección. ¿Cuál es tu percepción respecto a las comunidades, a las asociaciones de las cuales la Escuela de Planificación tiene mucho contacto con las prácticas que se realizan? ¿Cuál es tu percepción respecto al manejo que de esta temática de ambiente hacen de las comunidades? ¿Crees que deberíamos tener una mayor participación, un mayor trabajo con ellos? ¿O se está haciendo cosas importantes para el manejo del ambiente por parte de las comunidades? El trabajo debe continuar porque en realidad en Costa Rica encontramos variedad de ópticas o de perspectivas comunitarias con respecto al ambiente. Encontrarás personas que efectivamente sí requieren más ese cambio cultural del que te hablaba antes, ¿verdad? Con una mayor preocupación hacia la conservación de lo que es el ambiente. Pero también nos encontramos por ahí y afortunadamente muchas personas dentro de las comunidades que están sumamente preocupadas por conservar esos, así lo denominan ellos, recursos naturales en sus alrededores. Entonces, en realidad, la labor de la escuela ahí es, cuando planifica el desarrollo de los proyectos y cuando ejecuta esos proyectos, ir buscando que se desarrollen siempre en armonía con la conservación del ambiente alrededor del contexto comunitario. Si tuvieras oportunidad de comunicarle, de pedirle a las autoridades de la Escuela de Planificación para fomentar más esta temática del ambiente, ¿crees que valdría la pena desde el punto de vista de proyectos, desde el punto de vista de cursos, desde el punto de vista de mayor apoyo? ¿Qué le pedirías? ¿Qué sientes tú que se podría hacer para mejorar? Porque la realidad es que este tema del ambiente nos estamos quedando cortos y es más bien toda esta problemática que estamos viviendo la que nos está pasando y que tenemos que hacer algo al respecto. ¿Qué le dirías? ¿Hay alguna propuesta que tú creas que se pueda hacer desde la escuela para mejorar más, para potenciar más el trabajo? Sí, yo pienso que como escuela lo que podemos ir haciendo es permear más ese eje transversal que te digo ha tenido como insignia en la escuela, permear más en los diferentes cursos de la malla curricular, qué sé yo, incluir este tema dentro de cursos que quizás a primera vista no nos parecen tan atinentes, qué sé yo, la misma administración o contabilidad, también involucrar estas temáticas allí para que se sienta aún más la transversalidad del eje ambiental dentro de la malla curricular de la escuela. Y que se pueda valorar más, que por lo general no hay mucha valoración de esos impactos, de esos daños que se están haciendo, a ver si tomamos mayor conciencia de que tenemos que hacer algo para prever eso. Por ahí sería la propuesta, ¿no es cierto? Incluirlos dentro de los otros cursos, en la malla curricular de los primeros años inclusive, de tal manera de que se pueda hacer una mayor valoración. El Vigía, la mirada estratégica. Continuando con la presencia del máster Michael Arroyo, el cual ha venido a compartir la temática sobre medio ambiente. Michael, agradecerte el que hayas venido a compartir con todo el público que nos escucha
que nos ve sobre este tema que es muy importante. En posteriores programas vamos a estarlo retomando y desearle a nuestro compañero y amigo Efraín Cavallini una pronta mejoría y que lo estamos esperando en este programa. Michael, muchísimas gracias por acompañarnos. No, las gracias a ustedes por la invitación. Igualmente me uno a ese saludo fraternal y que se recupere pronto el compañero Efraín. La Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, con 45 años de existencia, única universidad en planificación social y económica de América Latina, presentó El Vigía, un programa que contrasta de forma crítica y analítica el trabajo académico generado en la Universidad Nacional con los problemas sociales, comunales y nacionales.